Doña Rosa, don Paco, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Sí, usted sabe que siempre es una alegría reencontrarnos para tomar un cafecito. Estamos en el verano ya alicantino, así que el cafecito va a tener que ser con hielo porque esto es lo que tiene, ese broche dorado que tiene la bendita costumbre de colgarse siempre del cielo alicantino, se hace notar. Su presencia es mágica y al mismo tiempo hay gente que dice, ¡uf, qué calor, qué calor! Y bueno, pero es verano y hay que saber disfrutar de las cosas que tenemos. Y entre las cosas que tenemos, doña Rosa, don Paco, esto le va a venir de maravillas. Porque entre las cosas que tenemos esto. No sé si ustedes lo van a poder ver, déjenme que se lo muestre así. A ver si Juan Rodríguez, nuestro director, lo puede coger bien y no le molesta el brillo. ¿Sí? Son cuentos infantiles, es una colección, lo tengo acá, lo abrimos, y el autor de estos cuentos infantiles es don José Argimiro Cordobés Pérez, que es un escritor de cuentos infantiles. En el ambiente se lo conoce como Pepe Cordobés. Y hoy ha venido a tomar un café con nosotros. Pepe, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. Yo le decía a doña Rosa y a don Paco que estén atentos, porque creo que, yo no sé, usted corríjame, ¿se está perdiendo la costumbre de que los padres le contemos el cuento de las buenas noches a los chicos? Sí, pero no solamente se está perdiendo la costumbre esa, sino que se está perdiendo también la afición de los niños por la lectura. Y yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos los padres y que tenemos los abuelos. Los niños tienen que leer cuentos, tienen que conocer virtudes y valores que les van a servir para cuando sean mayores y los tienen que conocer con su mentalidad de niño. Y para ello no hay nada mejor que un cuento infantil, en el que van a ver pues esos valores que permanentemente los mayores, o al menos en los colegios, se intenta inculcar y que, como decía antes, les van a servir siempre de mayores. Los niños por las noches, cuando el abuelo o el papá le cuenta el cuento, se queda como, va construyendo en su cabecita sus pequeños héroes, sus ejemplos a seguir, sus estilos de vida, porque siguen los pasos de los héroes de los cuentos infantiles. Por lo menos me pasaba eso a mí, yo no sé si habrá cambiado tanto la cosa. Es así. Lo que pasa es que en este momento, como tenemos YouTube, pues coges al niño, le pones el cuento en YouTube y el móvil se lo está contando y el abuelo pues está ahí al lado disfrutando de él. Pero sea YouTube, sea el abuelo, sea quien fuere, es muy importante que al niño le contemos un cuento, es muy importante que el niño lea el cuento y es muy importante que el niño aprenda con el cuento, aprenda valores y aprenda otras cosas. Además, sin querer, no me quiero pelear con YouTube, que yo lo utilizo mucho. No me quiero pelear con todos los adelantos tecnológicos que tenemos, porque nada es bueno, nada es malo, todo depende de cómo lo usemos. Pero yo creo que todas las cosas son complementarias y no llegan a reemplazar. Porque que una persona mayor le cuente un cuento a un niño pone condimentos que creo que ni YouTube ni ningún aparatito nuevo que nos brinda la nueva tecnología lo puede sustituir. Primero, el contacto humano. Segundo, los tonos que nacen desde el amor que uno le tiene a ese niño. Tercero, ¿qué quiere decir ahí, papá? ¿Qué quiere decir ahí, mamá? ¿Qué quiere decir ahí? La pregunta del niño. Y para mí lo que es muy importante, cuando uno le cuenta un cuento a un niño, con los tonos que a uno se los cuenta, pone en funcionamiento la imaginación del niño. Cuando le pones un vídeo todo se ve, todo se escribe, simplemente tienes que ser un espectador y ya no juega tanto tu imaginación. ¿Estoy equivocado? No, estoy totalmente de acuerdo. Es el tono del abuelo o del padre, es
incluso la pequeña representación del cuento que pueda estar haciendo el padre o el abuelo que está viendo al niño. Por supuesto, para mí es infinitamente mejor contarle a un niño un cuento que ponerle a un niño la televisión o el móvil con el YouTube. Quizá ahora se está cambiando un poco la tendencia, pero la tendencia, digo, se está buscando un poco, o el mayor busca un poco la comodidad. Y efectivamente estoy de acuerdo contigo. Donde esté ese cuento contado al niño, con esa cara que pone el padre o el abuelo, con esos gestos que hace el padre o el abuelo, e incluso con esa media tontería que hace el padre o el abuelo, pues cuando pone voz de lobo o cuando pone voz de Caperucita, cuando hace una cosa de estas, yo creo que se está proyectando una sintonía entre el mayor y el niño que favorece muchísimo su posterior entendimiento. El niño se le entrega al mayor en ese momento. O sea, por supuesto que donde esté ese contar vis a vis, vamos, que se quite la televisión, el YouTube, el móvil, y que se quite todo. Y todo lo que puede estar por venir. Por supuesto, sí. Pero sí, fíjate sí. que nosotros lo estamos analizando desde los beneficios para el niño. Y el abuelo y el papá, lo que pueden llegar a disfrutar, porque es también una forma de meterte en una mágica máquina del tiempo y volver a tu infancia. Sí. El padre entra dentro de esa máquina del tiempo, como tú dices. Oye, ya comienza el juego. Hay una complicidad ahí. Sí, efectivamente. Lógicamente yo esto lo he testado con mis propios nietos. Ajá. Y lo he vivido con mis propios nietos. Y mis nietos yo creo que saben apreciar en su justa medida, pues incluso esas tonterías que yo hago cuando me pongo a contar el cuento y cuando cambio la voz y cuando... Te voy a decir más, mira, estos cuentos los estamos trabajando para llevarlos a YouTube, y alguno de ellos concretamente. Y en YouTube, pues yo estoy grabando alguno, yo a nivel personal, y cambio voces y físicamente hago el tonto, porque es la mejor forma de trasladar al cuento mis sintonías, contándolo, es haciendo el tonto, haciendo el tonto, bueno, pues haciendo el personaje. Lo vives, lo actúas. Efectivamente, viviéndolo. Sí. Y si lo vivo yo, pues de alguna forma lo transmito. Claro, cuando esto mismo se lo he hecho a mis nietos y veo la cara de los nietos viendo a un abuelo distinto, a un abuelo, perdón. No, por favor. A un abuelo distinto, a un abuelo que se hace niño, se genera una corriente de empatía entre los dos que creo que nos favorece. Que nos favorece seguro. Pepe, ser escritor no es tu profesión. No. Bueno, yo he sido, mi vida ha transcurrido profesionalmente siempre en el área de las finanzas. Ajá. Llegó un momento que se acabó el trabajo. Empecé haciendo algún proyectito. Uno de ellos concretamente fue con un grupo de compañeros de estudios, de cuando éramos niños precisamente. Y curiosamente fue un grupo de gente que estudió conmigo en un seminario de frailes, donde entre otras cosas nos enseñaban la atención de los niños. Allí era una máxima, aquella frase que dice, dejad que los niños se acerquen a mí. Sí. Entonces, bueno, pues escribimos un libro entre 18, unos que llegaron a ser fraile, otros que nos quedamos en el camino, entre ellos Julio Alonso Llamazares, escritor, no el político. Sí. El escritor también participó y colaboró en este libro. Terminó este libro y entonces yo había tenido la gran suerte de conocer a un ciego, a una persona absolutamente excepcional, un hombre que se había quedado ciego con 9 años, con 5 años prácticamente ya estaba ciego, pero con 9 pierde la visión, y que me decía a mí, oye, yo tengo la suerte de haber visto el sol
y las estrellas, y la luna, y el agua, y haber conocido a mi madre. Otros no. Bueno, pues este hombre fallece y entonces me puse a escribir un libro contando la historia de él y la historia de otra mujer que también era absolutamente singular. Y además historia absolutamente cierta. Yo ahí me limité a transcribir en el libro lo que me contaban. Cuando terminé esto, pues entonces yo sentí siempre esa necesidad que yo he tenido de estar cerca del niño, ese dejar que los niños se acerquen a mí. Y entonces se me ocurrió pues escribir un primer libro, que es el de la hormiga serafina. Escribí el libro, contacté con una ilustradora magnífica, precisamente argentina, se llama Romina Avancini. Contacté con ella, a ella le gustó mi redacción y a mí me gustó muchísimo su cuento, perdón, su cuento no, su ilustración, su dibujo, porque es muy bueno. Discúlpame, tengo entendido que Romina Avancini es la autora de... Sí, es la autora de todos los dibujos, de todas las ilustraciones, de todos mis cuentos. Tú creaste la hormiguita, pero ella puso la imagen de la hormiguita. Sí, efectivamente. Yo le envío a ella los textos y ella se mete dentro del texto y ella va haciendo una secuencia de dibujos en función del texto que yo he redactado. Entonces... Perdón, pero... Toma un poquito de agua. Sí. Sabes que yo... son gajes del oficio muchas veces. Haciendo un programa, te comienza a picar aquí la garganta y te dices, pero ¿será posible? ¿Qué cosa será? Sí, sobre todo en momentos tan inoportunos como este, ¿no? Pero, no. Pero esto le da naturalidad a la conversación. Sí. Esto le da, son cosas de la vida como la que tú cuentas en los cuentos. Lo que pasa es que utilizas personajes como la hormiguita, pero cuentas cosas de la vida. Sí, efectivamente. Bueno, pues la asociación con Romina ha sido magnífica. No nos conocemos físicamente, no nos conocemos de nada. Tú en España, ella en Argentina. Sí, nos conocemos. Tengo entendido que en Córdoba. Ella vive en Córdoba, sí. Ajá. Nos conocimos en Córdoba, la ciudad de Córdoba, Argentina. Córdoba, ciudad de Argentina, efectivamente. Sí. Y después de este primer cuento le envié otros 5. De ellos hemos editado 3, los hemos editado primero en español. En español hemos tenido la suerte de que han gustado mucho. Nos pidieron que lo hiciéramos en inglés, los hemos traducido al inglés. En estos libros que vemos aquí, como veréis, pues uno de ellos habla del gorrión que volaba triste, y junto a él está The Lonely Sparrow, que es el mismo cuento, pero en inglés. Bien. Ocurre lo mismo con los otros dos, que es La gata y los ratones. Bueno, pues el texto en español está también junto a él, La gata amigo de los ratones, y lo mismo con la hormiga serafina, Serafina de Ant. Bien. Entonces, los traducimos al inglés. En Argentina, la editorial Duncan nos pidió que colaboráramos con ellos en una especie de concurso que tienen. Tenemos ahí otros 2 cuentos que están en este momento concursando. Y bueno, la relación con Romina pues está yendo así de amistosa y así de fructífera. Fíjate, recién hablábamos de la nueva tecnología y que las cosas no son buenas ni son malas, todo depende del uso que le demos. Sí. Ahí tienen un uso maravilloso que le supieron dar ustedes, tanto tú como Romina, que permitió que 2 personas separadas por un océano puedan trabajar juntas para hacer esta maravilla para los niños. Pues efectivamente es así. Efectivamente es así. La relación con Romina ha sido fructífera para los dos. Y bueno, yo quiero resaltar que Romina es una dibujante, es una ilustradora que se mete dentro del cuento. Y cuando coges uno de los cuentos y vas viendo las caras del mismo personaje, la cara que va poniendo a medida, en función de cómo va transcurriendo el cuento, te das cuenta de que es que esta mujer está viviendo el cuento como yo lo he vivido escribiéndolo. Bueno. Cuando coges el cuento, por ejemplo, del gorrión que volaba triste, que es un gorrión que vuela triste porque en su colegio hay un cuervo que le está haciendo bullying y le está amargando la existencia. Bueno, pues la cara del gorrión refleja tristeza. Y sin embargo, refleja tristeza hasta que deja de reflejarla porque soluciona el problema del bullying que le están haciendo. La cara del cuervo
el cuervo que es el que está haciéndole, el que le está fastidiando, el que le está haciendo daño, le está amargando la existencia en el colegio, la cara del cuervo va cambiando y es diferente la cara que el cuervo pone cuando le hace una trastada de cuando le están reprendiendo al cuervo, la señorita suya del colegio, la señorita Alondra en este caso, cuando le está reprendiendo, el cuervo parece un angelito, parece un pobrecito. Y sin embargo, cuando está haciéndole una faena impresionante, tirándole el bocadillo al suelo al pobre gorrión, pues está ufano. Y además, y se ve en el cuento. Entonces, claro. Tú sabes, perdón por la interrupción, Pepe, me haces acordar, es que ya me está diciendo mayor y se me olvidan los nombres, pero en una oportunidad le hice una entrevista a un ilustrador. Pues es una pena que no tengamos a Romina. No, pero la tengo que conocer a Romina. Algún día le traeremos. Romina, te vamos a traer a España. Te lo voy a decir en cordobés. Los cordobeses en Argentina hablan con este tonito. Así que para Romina que nos está escuchando. Y yo le preguntaba cómo hacía este ilustrador para poder dibujar basándose en los textos, que es exactamente tu ejemplo. Y este muchacho me decía, es que el escritor es tan bueno que al leer me permite que yo vea el alma del personaje. Y cuando tú coges el alma del personaje, luego el lápiz se va solo. Sale la imagen. Yo te lo agradezco, pero sin falsa modestia. No, pero cuidado, te quiero decir que ahí está la virtud tuya de poder escribir bien y está la habilidad de Romina para leer el alma de la hormiguita o del gorrión o del cuervo y que luego, con su talento, el lápiz refleje y nos muestre esta imagen como la de la hormiguita serafina. Cogí la parte de la versión en inglés y uno vea y dice, esta hormiguita o es doctora o trabaja en un hospital. ¿Sí? Sí, efectivamente. Y ahí está la gracia. Pero de todas formas, déjame que te diga, sin ánimo de quitarme méritos y sin falsa modestia, déjame que te diga que el gran mérito de los cuentos es, en mi opinión, es la ilustración de Romina. Romina es muy buena. O sea, que hay que traerla. Romina hay que traerla. La tenemos que traer. Porque además, fíjate, yo en algún momento he pensado, hombre, estos dibujos tienen un valor. Y algún día alguien le dará el valor que tienen estos dibujos. Pero le dará el valor como dibujo en sí, no tanto como dibujo que forma parte del cuento, sino como dibujo en sí. Yo creo que estos dibujos son auténticas obras de arte. ¿Qué pasó en Pepe Cordobés para dejar el mundo de las finanzas y coger el mundo de la literatura infantil? Pues no pasó nada, simplemente lo que nos trae el tiempo. Llega un momento en que tu vida laboral termina, te tienes que jubilar, o te jubilas, o te jubilan, y dices, bueno, y ahora tengo mucho tiempo, ¿qué voy a hacer con el tiempo? Pues mira, voy a hacer aquello que quizá no pude hacer. Como te decía antes, a mí yo he tenido muchas vivencias con niños, pues a través de actividades deportivas, por ejemplo, y deportivas de ese tipo. Entonces, cuando me jubilo, ¿qué es lo que quiero? No es que quiera estar cerca de los niños, como he estado hasta el momento, sino que quiero estar muy metido dentro de los niños. Quiero entrar dentro de su mundo. Y la forma de entrar dentro de su mundo es escribiéndoles cuentos. ¿Qué es lo que te llama la atención del mundo de los niños? Pues, mira, como te digo, mis primeros estudios fueron estudios en un seminario capuchino. En un seminario en ¿Dónde naciste? En Gijón, en Asturias. Y allí se nos inculcaba el amor por los demás, se nos inculcaba también el amor por los niños. Y yo creo que producto de esta etapa, a mí me queda el resto de admirar la inocencia del niño, de admirar
de admirar su comportamiento. Por supuesto que el niño en ocasiones pues es rebelde, en ocasiones es ácido, es crítico, en ocasiones el niño, pero no, es una vara que la puedes ir guiando. Entonces, ¿qué pretendo yo con los cuentos? Pretendo guiar también al niño. Y cuando escribo, por ejemplo, el cuento del gorrión, estoy pensando que en los colegios a los niños les hacen bullying y que tienen que ver cómo se resuelve el tema. Y cuando escribo el cuento de la hormiga serafina, pues quiero enseñarles que alguien, en este caso unas luciérnagas, comparten con ellas sin pedir nada a cambio. Y cuando escribo, por ejemplo, el cuento de la gata, quiero enseñarles también que alguien, sin pedir nada a cambio, en un momento determinado te ayuda porque sí. Y incluso, en el caso de una gata, ¿quién le puede ayudar? ¿Quién mejor le puede ayudar sin pedirle nada a cambio? El ratón. Porque la gata lo que tiene que hacer es coger el ratón. Y entonces el ratón, que lo que tenía que hacer era huir, ve a la gata en un apuro y dice, hombre, tenemos que ayudarla. Y la ayudan. Y algo parecido ocurre con los cuentos que tenemos en Argentina. Entonces, ¿qué pretendo yo con esto? Meterme dentro del niño, enseñarle al niño con mi forma de ver las cosas. Y yo te digo, soy un apasionado de los niños, por supuesto, soy un hiperapasionado de mis nietos, pero la frase esta de dejar que los niños se acerquen a mí, me ha marcado toda la vida. Que es una falacia bíblica, digamos. Mira, te cuento algo que seguramente no viene a cuento. Hace 17 años yo estaba en una asociación que nos traíamos niños de Rusia. Ajá. Para que tuvieran aquí un descanso recuperativo. Me viene un niño con 3 años, que iba a cumplir 4. Los niños que nos traíamos en la asociación no eran tan pequeños, los traíamos a partir de 8 años. Pero en este caso me traen un niño porque tenía un problema serio en las rodillas. Y me traen un niño con 4 años. Bueno, pues viene este primer año, el siguiente año pedimos que nos lo envíen. El primer año lo pagaba la asociación, segundo, y el resto ya de años, si querías que viniera el mismo niño, ya tenías que pagar tú. Viene ese mismo niño, ese niño sigue viniendo. Cuando tiene 8 años, ese niño le traemos un año completo para que esté aquí en España estudiando. Como anécdota te diré que cuando se marchó de España, es un niño huérfano de padre y madre. Pero eso lo supimos después, no lo sabíamos antes. Cuando se marchó de España, hablaba español perfecto, perfecto. No tenía ni siquiera deje ni acento ruso. Bueno, tuve muchos problemas con aquel niño en aquel entonces porque al tener dependencia de un orfanato, huérfano de padre y madre, y sin embargo vivía con la abuela, se suscitó un problema entre la abuela y la responsable del orfanato, y a mí me pidieron que lo mandara de vuelta para Rusia. Me negué. Al final intervino un juzgado en Rusia, le mandé al juzgado porque me pidieron fotografías de dónde vivía el niño, le mandé todo lo mandable, pero el niño estuvo aquí en España hasta que se cumplió el día 20 de agosto, que era cuando a mí me habían autorizado para tener al niño. Han seguido ocurriendo los años y hoy este niño está en España, por supuesto que en mi casa, y esta semana próxima este niño se va a quedar solo en mi casa porque mi mujer y yo nos vamos de vacaciones. Este niño llegó un día en el que me llamaba papi y a mi mujer mami. Y un día me dijo, oye, papi, ¿tú cómo llamabas a tu padre? Pues yo le llamaba papá. Y es que yo te voy a llamar a ti también papá. Pues muy bien. Y desde entonces, Ruslan, que probablemente alguno de los que me conozcan de Alicante lo conoce también, Ruslan desde entonces, hace ya muchos años, bueno, hace unos cuantos, hoy cumple 21 años el día 24 de septiembre, y vino con 4, pues fíjate, sí. Bueno, pues te decía, desde entonces, Ruslan me llama papá y a mi mujer le llama mamá. Y cuando nosotros dos hablamos, porque nuestros hijos ya son mayores, ya están ya cada uno en su casa, cuando hablamos entre nosotros y nos referimos al otro, le decimos, oye, dile a mamá esto,
o su madre le dice, dile a papá esto otro. ¿Y eso por qué es? Porque los niños siempre me han gustado y porque creo que merece la pena cualquier cosa que se pueda hacer por un niño, cualquier cosa, aunque sea rebelde, aunque haga faenas, aunque sea como sea, merece la pena vivir las experiencias que se pueden vivir por estar próximo a un niño. ¿Cómo se llama tu señora? Juana María Grajera. Bien. Juana María. Y del matrimonio de Pepe y Juana, ¿cuántos hijos nacen? Pues nosotros tenemos, entre los dos, tenemos 5 hijos. Porque por distintas circunstancias, pues nos casamos teniendo ya hijos ella y teniendo hijos yo, y tenemos 5. Yo tengo 3 y ella tiene 2. Más Ruslan, que es un hijo más, son 6. Ruslan, no, Ruslan, que es como le gusta que le llamen. Ruslan. ¿Y nunca hubo celos entre los hijos de ustedes y Ruslan? No, pero es que Ruslan vino muy chiquitito y además venía con un problema muy serio en las rodillas. Y todos lo adoptaron de alguna manera. Claro, y todo. ¿Tus hijos y los hijos de Juana cuándo tenían? Cuando llegó Ruslan a casa. Ya eran mayores, ya tendrían los 30 años cumplidos, seguro que los tenían. Claro. Entonces, ya pasó a ser el bebé de la familia. Fue un poco el bebé de la familia, claro. Y luego además, como tenía el problema que tenía, pues fue el objeto de todas las caricias y de todos los detalles y de todo el cariño de toda la familia. ¿Qué es Juana? Bueno, es una mujer magnífica que cogió al niño. Fíjate, cuando nos llega el niño, en la asociación nos llaman un día, una noche, y nos dicen, oye, llegan los niños hoy a las 4 de la mañana a San Vicente del Raspeig. Pues nos vamos allí a recogerles. El niño estaba llorando, estaba en brazos de una monitora rusa y estaban esperando pues, que llegáramos nosotros, como el resto de niños estaban esperando que llegaran las distintas familias de acogida. El niño estaba llorando, no tenía calzoncillos porque se había hecho pis, venía hecho una pena, traía una mochila que era una cosita así, era un niño pobre de solemnidad, traía una botella de Fanta que seguramente le habían dado en el avión y un calzoncillo que había hecho pis dentro de la mochila, eso era todo lo que traía. Yo le cojo de la mano, yo le ofrezco la mano, el niño se viene conmigo, sigue llorando, nos montamos en el coche, Juana Mari lo coge detrás, es que me emociono. El niño deja de llorar, llegamos a casa, sigue llorando, llamamos a la monitora, no sabemos lo que hacer. Juana Mari lo baña, lo acuesta y se acabó. Nunca más lloró y desde entonces un hijo más. Entonces Juana Mari con el niño, ¿cómo? Me preguntabas. Su madre, él está orgulloso de que Juana Mari sea su madre y cuando habla de ella, habla de mi madre y cuando hablamos en familia, es mi mamá. Esta es, digamos que mi historia más emotiva vinculada a los niños. Es tu mejor cuento. Bueno, lo que pasa es que no es un cuento, no es un cuento. Ruslan es un Ruslan. Mira, en otra ocasión, en una entrevista que me hicieron en la radio, él fue y estuvo allí. Y lo que pasa es que ahora ya es un tiarrón. Ruslan tiene, como te digo, 21 años. Y bueno, pues ya no es ese niño que el problema de las rodillas se le quitó. Cuando vino aquí, el año que vino con 8 años para hacer un curso escolar completo, venía con un historial médico que asustaba. Lo llevamos a un médico español, con muy buen criterio. El médico español le dijo, pero vamos a ver, mira, porque nos decían que no jugara el niño, que no podía hacer ninguna actividad deportiva. Y el médico le dijo, pero ¿a ti te gusta jugar? Sí. Pues mira, tú juega.
Y cuando te duelan las rodillas, tu padre y tu madre te traen aquí. Ya veremos. Sí, pues no le tuvimos que llevar nunca. No es un Maradona, ni es un Messi, ni nada parecido. Jugando al fútbol era bastante patoso. Pero era un niño feliz. Sí, yo creo que sí. Y en este momento tiene amigos de los niños que estuvieron con él cuando iban al colegio con 8 años, se ve con ellos y claro, el niño es feliz, el niño es feliz, el niño es feliz. Creemos que es feliz. O sea que si un niño jugando al fútbol es feliz, es Messi, es Cristiano, es Maradona y es todo lo que tú quieras. Porque en definitiva el deporte tiene que servir para eso. Sí, emocionalmente sí. Claro. Emocionalmente sí. Lo otro es... Nah. Lo importante es que el niño sea feliz. O le vamos a dar más valor a una copa que a la sonrisa de un niño. Si lo hacemos, está claro que nos equivocaremos. Algo malo nos está pasando como seres humanos. Algo muy malo nos está pasando. Si ocurriera eso. Mi estimado amigo Pepe, tú me dices que no es un cuento, pero me encantó el cuento de Ruslan. Pues, Lo que pasa es que es un cuento con personajes reales. Es un cuento con personajes... Un cuento de la vida. Sí. Y lo dejamos ahí. Sí. Un cuento de la vida. ¿Dónde puede, doña Rosa, don Paco, dónde puede comprar tus libros? Los libros están en el Corte Inglés de aquí de Alicante. ¿En el Corte Inglés? En el Corte Inglés de Alicante están los libros a disposición. ¿Y cómo los pido? Llego al Corte Inglés y ¿qué pido? ¿La hormiguita? ¿Cómo? O bien eso, sí, o bien los cuentos en este caso, cuentos de Argimiro Cordobés. La colección se llama colección de Argi y Romina. Argi y Romina. Y yo me llamo Argimiro. Sí. Bueno, pues hemos hecho un apócope de Argimiro, Argi, y el nombre de Romina lo hemos puesto entero, básicamente porque suena mejor decir Argi y Romina que no Argimiro y Romina. Sí. Pero bueno, también es cierto que yo tenía mucho interés en realzar el nombre de Romina y su aportación en los cuentos. ¿Le tienes un cariño sincero, pese a no conocerla físicamente? No nos conocemos, ¿no? Fíjate que además... Le tienes un cariño porque permanentemente estás hablando de ella. Sí, y además la hemos invitado a que venga a casa en varias ocasiones y siempre dice lo mismo, no puedo ir, si algún día puedo ya iré. Bueno, pues que sepas que tienes casa y que tienes taxi, comida... y cama, todo eso gratis el tiempo que estés aquí en España. Dame un segundo. A Romina se le llena la boca cuando dice tu nombre. Que tiene un cariño y una admiración como profesional que yo doy fe de eso. Se le llena la boca a Pepe cuando habla de ti. Eres me parece que eres su compañera de travesuras. Esta travesura maravillosa que es la de los cuentos infantiles. ¿O me equivoco? No te equivocas. No, en absoluto. En absoluto. Aciertas plenamente. Apúntate un 10. Argi y Romina. Argi y Romina. De todas formas... En el Corte Inglés. En el Corte Inglés. Ahí, si preguntan por cuentos infantiles que bueno, pues que se han llevado recientemente o que están allí, y de cuentos de gatos, y le van a decir enseguida, o incluso cuentos en inglés, no debe haber mucho cuento en inglés, pues enseguida se verán allí. Que también sirven para que los niños aprendan inglés. Cuidado. Claro. Sí, porque además el cuento, al final del cuento, tiene un vocabulario para ayudar al niño a que aquella palabra que no es habitual en él, como es el hormiguero, como es la hormiga, como es el gorrión, o como es el cuervo, o como es cualquier otra palabra que tenga una cierta dificultad, tiene un vocabulario al final del libro para que acuda a él y haga la consulta. En el libro, en la parte de inglés ahí nos hemos esforzado para que sirva como enseñanza a los niños. Claro. Para que les sirva, porque el otro componente del niño también es su aprendizaje. Y en el caso del inglés, pues consideramos que es absolutamente imprescindible que todos nos preocupemos ahora de que los niños españoles aprendan inglés. Sí, señor. Pepe, gracias. Muchas gracias a ti, gracias a vosotros y gracias a todos los que nos pueden haber escuchado y les puede haber gustado
este café. Muchas gracias. Estoy seguro que sí. Doña Rosa, don Paco, permítame, aquí nació todo, con la hormiguita. Porque quizás el amigo Pepe Cordobés es una hormiguita. Va. Trabaja. Escribe. A través de la magia de Internet se puso en contacto con Romina, que vive en la ciudad de Córdoba, el Córdoba de Argentina. Y consiguió su compañera de travesuras, como le decía en el diálogo con Pepe, para poder hacer realidad todos los sueños. Yo no sé qué le habrá pasado a usted, pero escuchando a Pepe me daba la sensación que estaba escuchando una versión nueva de Peter Pan, del hombre mayor que no quería crecer, o del niño que no quería crecer. Él creció, se hizo mayor, trabajó en el mundo de las finanzas, se jubiló. Y cuando se jubiló, en lugar de decir, ahora descansar, dijo, ahora ser niño de nuevo. Creo que nunca dejó de ser niño. Y cogió el boli y se puso a escribir. Y nos regala estas historias, cuentos infantiles, le llama él. Pero son historias de vida. Historias de vida que tienen personajes reales. Cuando hablamos de ese niño ruso que llegó y que hoy, después de casi 20 años, le dice mamá a Juana y papá a Pepe. ¿Cuentos infantiles? ¿Cuentos de vida? Usted decide. Lo que yo tengo muy en claro es que Pepe es un Peter Pan. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables.